¿Dónde está el cuerpo de Moisés? El misterio más impactante de la Biblia. Imagina por un momento la grandeza de Moisés, un hombre que no solo fue profeta, sino libertador, legislador y amigo de Dios. Él no era un hombre común, fue quien se enfrentó al faraón con la autoridad divina, quien extendió su vara y vio cómo las aguas del Mar Rojo se abrieron para dar paso a un pueblo entero. Fue el mismo que subió al monte Sinaí y descendió con el rostro resplandeciente después de hablar cara a cara con el Creador del universo. Su liderazgo marcó la historia, sus palabras siguen siendo repetidas en sinagogas, iglesias y naciones enteras hasta el día de hoy. Moisés fue, sin lugar a dudas, un instrumento de Dios que dejó una huella imborrable en la humanidad. Pero detrás de esa figura tan majestuosa, se esconde un misterio que la Biblia revela de manera sutil y al mismo tiempo sorprendente. Porque mientras sabemos dónde murieron y fueron sepultados grandes personajes como Abraham, David o Elías, cuyas tumbas son recordadas y veneradas por generaciones, la Escritura nos dice algo diferente sobre Moisés. Su cuerpo jamás fue hallado. El libro de Deuteronomio nos relata que Moisés murió en la tierra de Moab, después de contemplar la tierra prometida desde lo alto del monte Nebo. Sin embargo, lo más impactante es que añade un detalle casi desconcertante, y nadie conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Deuteronomio 34:6. ¿Por qué? ¿Qué quiso Dios ocultar? ¿Qué secreto había en el destino de ese cuerpo para que el mismo Señor se encargara de su sepultura? Aquí entramos en un terreno que pocos se atreven a explorar, un terreno que revela la profundidad de la guerra espiritual que atraviesa toda la Biblia. Porque el cuerpo de Moisés no fue simplemente enterrado como el de cualquier otro hombre. Según la carta de Judas, capítulo 1, verso 9, ocurrió algo asombroso. El arcángel Miguel tuvo una confrontación directa con Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Puedes imaginarlo? Una disputa celestial sobre un cuerpo humano, algo que jamás se menciona sobre otro siervo de Dios en toda la Escritura. Este misterio ha dejado perplejos a estudiosos, teólogos y creyentes por siglos. ¿Por qué el enemigo quería el cuerpo de Moisés? ¿Qué implicaciones espirituales tiene este acontecimiento? ¿Qué quiso proteger Dios al ocultar este secreto? Lo que está en juego aquí es mucho más profundo de lo que aparenta, y al descubrirlo, entenderás no solo la relevancia de Moisés, sino también el plan eterno de Dios y la estrategia del enemigo para desviar la adoración del hombre. 1. La muerte de Moisés y el gran enigma. Deuteronomio 34, 5, 6 dice: Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Aquí comienza uno de los misterios más profundos de toda la Escritura. Moisés, el hombre que liberó a Israel de la esclavitud, que extendió su mano y vio caer las plagas sobre Egipto, que subió al Sinaí y recibió directamente las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios, llega al final de su vida en circunstancias únicas. Después de 40 años guiando a un pueblo difícil y rebelde, sube al monte Nebo, contempla desde lo alto la tierra prometida, y allí, en la soledad de la montaña, muere. Pero lo más sorprendente no es su muerte, sino lo que ocurre después. El texto bíblico es claro. No fue Josué, ni los sacerdotes, ni los ancianos de Israel quienes tomaron el cuerpo de Moisés. Fue el mismo Dios quien lo sepultó. Ningún otro personaje en la historia bíblica tiene un final semejante. Abraham fue enterrado en la cueva de Macpela junto con Sara. José pidió que sus huesos fueran llevados a Canaán. David fue sepultado en Jerusalén y hasta el día de hoy se recuerda su tumba. Pero Moisés es diferente. Dios mismo se encarga de su cuerpo y la Escritura enfatiza que nadie supo jamás dónde quedó su sepulcro. ¿Por qué? Aquí no hablamos de un simple detalle curioso, sino de un acto divino cargado de intención.
Dios no permite que el pueblo conozca la tumba de Moisés, porque sabía lo que ese pueblo era capaz de hacer. Israel, a lo largo de su historia, tuvo una fuerte tendencia a la idolatría. Levantaron un becerro de oro en el desierto, se inclinaron ante dioses paganos y muchas veces pusieron sus ojos en lo visible en lugar de en lo eterno. ¿Qué habría sucedido si hubiesen tenido acceso al sepulcro de Moisés? Muy probablemente habrían levantado un santuario, lo habrían convertido en objeto de culto, e incluso hubieran desviado su adoración del Dios verdadero hacia los restos de su líder. Dios, en su perfecta sabiduría, evitó que Moisés se transformara en una figura idolatrada, porque Moisés nunca fue el centro, sino un siervo. El propósito era claro: proteger al pueblo de caer en una veneración indebida y preservar el plan divino. Por eso este acto de enterrar él mismo a Moisés no fue casualidad, sino una decisión estratégica y espiritual que revela cuánto cuida Dios a su pueblo, incluso después de la muerte de sus líderes. Pero aquí no termina el misterio, porque la sepultura de Moisés no solo evitó la idolatría, sino que abrió la puerta a algo aún más asombroso: una batalla espiritual invisible entre el arcángel Miguel y Satanás por su cuerpo, como lo revela Judas 1:9. ¿Por qué el enemigo querría el cuerpo de Moisés? ¿Qué valor tenía en el reino espiritual? ¿Qué plan maligno quería frustrar Dios al intervenir directamente en este acontecimiento? Escribe en los comentarios: quiero entender el misterio del cuerpo de Moisés. 2. La guerra espiritual. Detrás del cuerpo de Moisés. Judas 1:9. Nos revela una de las escenas más enigmáticas de toda la Escritura. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí se abre un misterio único. El arcángel Miguel, el gran príncipe guerrero del cielo, Daniel 10:13, Daniel 12:1, enfrentándose nada más y nada menos que al diablo. Y todo por el cuerpo de Moisés. No se trataba de una disputa simbólica ni de un debate teológico. Era una contienda espiritual real, un enfrentamiento entre las fuerzas del cielo y del infierno alrededor de un cadáver. Esto por sí solo ya nos muestra que el cuerpo de Moisés tenía un valor espiritual que nosotros, desde la perspectiva humana, quizás no alcanzamos a comprender. ¿Por qué Satanás estaba tan interesado en poseer el cuerpo de Moisés? La Biblia no da una respuesta explícita, pero a la luz de toda la historia bíblica podemos entender algunas posibilidades poderosas. En primer lugar, el enemigo siempre ha querido usurpar lo santo para corromperlo. Israel era un pueblo con una tendencia peligrosa hacia la idolatría. Adoraron al becerro de oro en Sinaí, Éxodo 32. Se inclinaron ante Baal en tiempos de los jueces, Jueces 2:11-13, e incluso en el templo de Jerusalén llegaron a introducir imágenes abominables, Ezequiel 8. Si Satanás hubiera revelado la tumba de Moisés, es casi seguro que el pueblo lo habría convertido en un objeto de culto. Imagínalo: peregrinaciones masivas, ofrendas ante sus restos, y finalmente un desvío total de la adoración al Dios verdadero hacia el líder humano. Pero también hay algo más profundo aquí. Moisés no era un hombre cualquiera. Fue el mediador del pacto en el Sinaí, el libertador de Israel, aquel a quien Dios habló cara a cara, como habla cualquiera con su amigo. Éxodo 33:11. El cuerpo de Moisés podía convertirse en un instrumento para que Satanás distorsionara el plan redentor de Dios. El enemigo sabe que los hombres tienden a buscar lo visible antes que lo invisible. Tener el cuerpo de Moisés a su disposición habría sido una estrategia perfecta para crear un culto falso que rivalizara con la fe en el Dios vivo. Pero fíjate en un detalle impresionante. Ni siquiera el arcángel Miguel discute con Satanás con sus propias fuerzas. Él no le lanza insultos ni maldiciones, sino que simplemente declara: el Señor te reprenda.
Esto nos enseña una lección poderosa. La autoridad sobre el enemigo no proviene de nuestra propia fuerza, sino del nombre y el poder del Señor. Incluso Miguel, un príncipe celestial con poder inmenso, reconoce que la verdadera victoria está en la autoridad de Dios. En esta escena vemos, en realidad, un reflejo de lo que ocurre en la vida de todo creyente, una guerra invisible, donde Satanás busca cualquier oportunidad para desviar la adoración del Dios verdadero hacia lo creado, pero también vemos que el cielo siempre se levanta en defensa del plan de Dios. El cuerpo de Moisés no quedó en manos del enemigo, sino bajo el cuidado del Altísimo. Y esto nos prepara para entender un misterio aún mayor, la aparición futura de Moisés en el plan profético de Dios. Si crees que este misterio es impresionante, dale me gusta y comparte este video con alguien que ame las revelaciones de la palabra. 3. ¿Por qué Dios ocultó el cuerpo de Moisés? El hecho de que Dios mismo tomara la decisión de enterrar a Moisés y ocultar el lugar de su sepultura no fue un detalle casual. Fue un acto soberano y cargado de propósito espiritual. Ningún otro hombre en toda la Biblia recibe un entierro tan misterioso y directo de parte del mismo Dios. Esto nos revela que había algo mucho más grande en juego: la fidelidad del pueblo y la pureza de la adoración. Isaías 42:8 nos da la clave. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Moisés fue un siervo extraordinario, el libertador de Israel, el mediador de la ley, el hombre que intercedió por el pueblo cuando estaban a punto de ser destruidos. Éxodo 32:11-14. Sin embargo, seguía siendo un ser humano. Y Dios sabía perfectamente cuán fácil es para los hombres confundir al siervo con el Señor. Si Israel hubiese conocido el lugar exacto donde estaba el cuerpo de Moisés, sin duda habrían levantado un santuario en su honor. El pueblo ya había mostrado su tendencia a la idolatría. Se postraron ante el becerro de oro en Sinaí, Éxodo 32. Lloraron y se rebelaron por no tener comida y agua en el desierto, y una y otra vez desviaron su fe hacia lo visible en lugar de lo eterno. Si Dios no hubiera intervenido, el cuerpo de Moisés podría haberse convertido en el centro de un culto idólatra, atrayendo a las multitudes y robando la gloria que le pertenece solo a Jehová. El enemigo sabía esto, y por eso deseaba apoderarse de ese cuerpo. Pero el plan de Dios fue perfecto: ocultarlo para siempre y evitar que se convirtiera en un ídolo. Este acto divino nos recuerda una verdad que atraviesa toda la Escritura. El hombre no debe ocupar jamás el lugar de Dios en el corazón de su pueblo. Por más grande que sea el líder, por más poderosos que sean los milagros que realice, la gloria nunca le pertenece a él. Todo lo que Moisés hizo fue por la mano del Señor. El poder que abrió el mar rojo, que sacó agua de la roca, que hizo descender maná del cielo, no estaba en Moisés, sino en el Dios de Israel. Es más, este misterio encierra una lección profética. Los hombres pasan, pero el propósito de Dios permanece. Moisés murió, su cuerpo fue escondido, y nadie lo halló jamás. Pero la ley que Dios entregó a través de él sigue siendo un testimonio eterno. Así también ocurre en nuestra vida. El Señor puede usar personas, ministros y líderes para guiarte, pero nunca debes aferrarte a ellos como si fueran tu Salvador. Solo Cristo es digno de adoración y gloria. Escribe en los comentarios. Toda la gloria es para Dios y no para el hombre. 4. El misterio de Moisés en el Nuevo Testamento. El relato da un giro sorprendente en el Nuevo Testamento. El cuerpo de Moisés jamás fue hallado en la tierra, pero siglos después lo vemos aparecer de manera gloriosa en uno de los eventos más impactantes de los Evangelios: la transfiguración de Jesús. Mateo 17 de 2-3 relata: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él.
Esta escena es un misterio profundo, cargado de revelación. Moisés, el representante de la ley, y Elías, el gran profeta del fuego, se presentan junto a Cristo resplandeciente en gloria. Ninguno de los dos está allí por casualidad. Moisés había muerto, su cuerpo había sido escondido, y Elías fue arrebatado en un torbellino sin ver muerte. Segunda de Reyes 2:11. Ambos, desde diferentes ángulos, encarnan lo que Dios estaba anunciando, que en Cristo se cumple toda la ley y los profetas. Lo asombroso es que la supuesta pérdida del cuerpo de Moisés no significó derrota, sino preparación para un momento mayor. Lo que el diablo quiso usar para corrupción, Dios lo reservó para gloria. En el Monte Santo, Moisés aparece no como un objeto de idolatría, sino como testigo de la majestad del Hijo de Dios. Esto nos enseña que aunque los planes del enemigo buscan desviar y destruir, Dios siempre tiene la última palabra y convierte lo oculto en manifestación de su gloria. Además, este pasaje confirma una verdad eterna. La muerte no es el final para los que pertenecen al Señor. Aunque Moisés murió y su cuerpo fue escondido, su espíritu estaba vivo en la presencia de Dios y en la transfiguración se presenta glorificado. Esto rompe el velo de la desesperanza y nos muestra que la fidelidad al Señor trasciende la tumba. La aparición de Moisés junto a Elías también tiene un eco profético hacia el futuro. Muchos estudiosos ven aquí una sombra de lo que Apocalipsis describe con los dos testigos que aparecerán en los últimos tiempos. Apocalipsis 11:3-12. Aunque no se afirma directamente que sean Moisés y Elías, las señales, los juicios y la conexión profética hacen que muchos lo consideren muy probable. En definitiva, el cuerpo de Moisés pudo haber sido oculto en la tierra, pero su destino fue revelarse en la gloria celestial. El enemigo quiso tener un cadáver para desviar la adoración, pero Dios reservó su siervo para exaltar a Cristo y mostrar al mundo que la verdadera gloria no está en el hombre, sino en el Hijo de Dios. Si esta revelación te está impactando, escribe en los comentarios: Cristo es la gloria eterna. 5. El mensaje profético para nosotros hoy. El misterio del cuerpo de Moisés no es una anécdota aislada, sino una enseñanza profética que atraviesa los siglos y llega directamente a nuestra generación. La Escritura no guarda detalles innecesarios. Cada palabra escrita tiene un propósito eterno. El hecho de que Dios ocultara el cuerpo de su siervo y que Miguel se enfrentara al enemigo revela un principio fundamental. Existe una batalla constante por lo que Dios valora, y esa batalla también se libra sobre tu vida. Moisés representa la tentación de elevar al hombre por encima de Dios. Satanás siempre ha intentado desviar la adoración, porque sabe que cuando el corazón del pueblo deja de mirar al Creador y se enfoca en la criatura, pierde el rumbo. De la misma manera, hoy somos tentados a poner nuestra fe en líderes, en ideologías, en el dinero o incluso en nosotros mismos. Pero el mensaje del cuerpo de Moisés es claro: solo Dios merece la gloria y solo en Él está la seguridad de nuestro destino. Isaías 25:1 nos recuerda: Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Así como Miguel peleó por el cuerpo de Moisés, el cielo pelea por tu vida. El enemigo sabe que si logra usar tu corazón, tu llamado o tu testimonio para desviar a otros, habrá logrado su objetivo. Pero cuando estás escondido en Cristo, protegido bajo su sangre y guiado por su Espíritu, ninguna estrategia de las tinieblas puede prevalecer contra ti. Colosenses 3:3 lo confirma. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto significa que tu verdadera vida no está en lo que el mundo ve, ni siquiera en lo que tú crees de ti mismo, sino en lo que Dios ya decretó desde la eternidad. El diablo no pudo tocar el destino de Moisés, y tampoco podrá tocar el tuyo mientras permanezcas en Cristo. Aquí hay un mensaje directo.
No temas a las batallas espirituales. Si Dios cuidó el cuerpo de un hombre en la antigüedad, ¿cuánto más guardará tu alma, tu espíritu y tu propósito eterno en Cristo Jesús? El enemigo puede intentarlo, pero nunca podrá robar lo que Dios ha escondido en su gloria. Escribe en los comentarios: mi vida está escondida en Cristo. En conclusión, el misterio del cuerpo de Moisés es más que un pasaje extraño de la Escritura. Es un recordatorio divino de que el plan de Dios siempre trasciende nuestra comprensión. Mientras los hombres habrían convertido ese cuerpo en un objeto de veneración, el Señor decidió ocultarlo para que su gloria no fuera compartida. Esto nos enseña que Dios no comparte su trono con nadie y que todo lo que intenta usurpar su lugar en tu corazón debe ser derribado. Este relato también nos revela un principio espiritual. Si Dios fue capaz de descender para enterrar a su siervo con sus propias manos, ¿cuánto más descenderá a tu vida para proteger lo que le pertenece? El diablo puede desear tu llamado, tu familia, tu propósito, pero al igual que con Moisés, Dios pondrá un cerco de fuego alrededor de ti. Nada ni nadie puede tocar lo que Él ha sellado con su gloria. Salmos 121, 7, 8 declara: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hoy este misterio no solo te informa, sino que te confronta. La gran pregunta es: ¿dónde está puesta tu adoración? Porque lo que adoras determina tu destino. Si tu confianza está en hombres, en riquezas o en tu propia fuerza, tu vida quedará expuesta al engaño. Pero si tu corazón se rinde completamente a Cristo, nada ni nadie podrá desviar tu eternidad. Si esta palabra encendió algo en ti, responde ahora mismo con fe. Dale me gusta a este video para que más personas reciban esta revelación. Suscríbete y activa la campanita, porque cada enseñanza te llevará más profundo en la palabra. Escribe en los comentarios: toda la gloria es de Cristo. Comparte este mensaje con alguien que necesita dejar la idolatría y rendirse al único digno de adoración. Nunca lo olvides. El cuerpo de Moisés fue escondido en la tierra, pero su vida brilló en la gloria de Dios. Y de la misma manera, tu vida no está perdida ni vulnerable, sino escondida en Cristo Jesús, el que venció la tumba y te asegura victoria eterna.